perderle un poco el miedo a la inclusión de productos fibrosos, siempre que logremos compensar los requerimientos nutricionales en el pienso, creo que es factible. Nosotros llegamos a incluir hasta un 20% de pulpa de algarroba en el pienso de cerdos en terminación de alta performance. Eran animales que tenían una ganancia de 1,2 kg, 1,1 kg por día, y con estos niveles de inclusión no tuvimos ningún problema, o sea, no se disminuyó la ganancia de peso ni la tasa de consumo. Hola a todos y bienvenidos al Porcicast. Soy Joan Luis Arcs y hoy voy a ser vuestro anfitrión. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Diego Botegal. Muy buenas, Diego. Hola, ¿qué tal, Joan? Bueno, muchas gracias por esta invitación al podcast. La verdad que es un placer poder sentirme parte del grupo de expertos que han denominado dentro del sector y poder aportar, aunque sea algún conocimiento para la nutrición porcina desde el trabajo que llevo realizando desde hace varios años aquí en España y bueno, y previo a mi llegada a España. Muchas gracias a ti por dedicarnos, como dice Guillermo, lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Y pues encantada que estés con nosotros. Y como bien has dicho, háblanos un poco, porque tú ahora mismo estás aquí en España, pero por el acento me atrevo a decir que no eres de Valladolid. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, llevo aquí unos 4 años en España. Como bien dice, soy argentino, y llevo investigando y trabajando en la investigación o en la producción animal ya hace unos 12 años, pasando por diferentes caminos, desde el bienestar animal en porcinos y en rumiantes, en Argentina principalmente en bovinos de carne. Y luego he llegado aquí a España a realizar mi tesis doctoral en la Universidad de Lleida, en forma conjunta con el CITA, el Centro de Investigación Tecnológico de Aragón, y con la Universidad de Zaragoza. Estuve un poco vinculándome con estos tres centros, en los que desarrollé mi tesis doctoral, en la que evaluábamos la inclusión de un subproducto, que en este caso era pulpa de algarroba, un subproducto local, digamos, incluyéndolo y combinándolo con vitamina E en el pienso tanto de corderos como de porcinos, que creo que va a ser lo que nos va a llevar hoy el día de hoy esta charla. Así que bueno, fue un poco eso, eh, planteándonos desde como base la economía circular y la utilización, como decía, de un subproducto que se encuentra disponible localmente y ver qué impacto puede tener tanto sobre la salud de los cerdos como finalmente sobre la calidad de la carne, que era uno de los objetivos y de los puntos que buscábamos desarrollar en mi trabajo durante estos, bueno, como mencionaba, 4 años. Muy interesantes. Nos vamos a centrar más en la parte de porcino, pero oye, si tienes algo curioso que decir de corderos, a nuestra audiencia estoy seguro que cualquier píldora y cualquier cosa a aprender les va a resultar interesante, y a mí incluido. Pues como bien dices, dentro de la producción del porcino estamos inmersos siempre en numerosos cambios, numerosos retos que asumir. ¿Cuál crees tú que son los principales retos o desafíos actuales de la industria porcina? Bueno, yo como siempre digo, creo que la industria porcina o el sector porcino va a seguir creciendo y que esto ya lo sabemos, no es ninguna novedad, y el consumo de carne también seguirá creciendo, pero creo que ese crecimiento tiene que ser focalizado o enfocado desde un sector más sostenible. Y cuando se habla de sostenibilidad es necesario tener en cuenta como 4 hitos o 4 columnas que yo defino, que es por un lado el bienestar animal y la salud de los animales, por otro lado el bienestar y la salud de los humanos, por otro lado el impacto ambiental que pueden tener los sistemas que estamos generando, y obviamente para lograr una sostenibilidad es necesario ser rentables, ¿no? Porque es la base de los sistemas ganaderos también y del ganadero. Entonces, teniendo eso en mente, durante estos años hemos trabajado con un poco lo que mencioné anteriormente, el concepto de economía circular, que en pocas palabras es utilizar o reutilizar recursos o productos o subproductos que están disponibles localmente. Y esto nos lleva a disminuir costes desde algún punto de vista de lo que hace al traslado
disminuimos también el impacto ambiental que puede tener trasladar materias primas de otros continentes o otras regiones hacia España o hacia nuestra localidad. Y de paso les damos una utilización a productos que posiblemente podrían ser desechados o no ser utilizados. Entonces, basándonos en ese concepto, es que desarrollamos un estudio con el uso de pulpa de algarroba, que es de hecho un subproducto. Acá es interesante mencionar dos conceptos. En inglés se le llama byproducts and co-products. Los byproducts o los subproductos vendrían siendo como desechos, muchas veces se los entiende. Nosotros obtenemos una dentro de un producto inicial, obtenemos la parte que más nos interesa desde el punto de vista del valor y nos queda un desecho, ¿no? Entonces eso se le suele llamar subproducto. Mientras que en otros casos tenemos la parte que más nos interesa extraer, pero luego lo que nos queda no es un desecho como tal, sino que tiene un alto valor. Esto, no sé, por ejemplo, podríamos llevarlo al caso de las plantas de etanol o cuando se produce el maíz, sacamos los aceites, obtenemos el etanol, pero nos queda estos destilados del grano que tienen un alto valor, o sea, porque tienen, donde se los ha revalorizado por, no sé, por el contenido de proteínas que tiene, ¿no? Claro, o en la misma soja. Exacto, Sacamos el aceite como principal, pero luego la harina de soja tiene un, un valor muy alto. exactamente. Entonces, esto ya no termina siendo un desecho, ¿no? O sea, es un producto que me interesa mucho mantenerlo y preservarlo. Y bueno, así pueden existir los subproductos, otros subproductos que, dependiendo de dónde estemos, dependiendo la época y lo que sea, pueden ser considerados un desecho. Y bueno, con esa lógica es que, por ejemplo, nosotros trabajamos con la pulpa de algarroba, que la pulpa de algarroba, para explicarlo muy rápidamente, es lo que queda luego de que del fruto de algarrobo extraemos las semillas. Las semillas son muy valiosas para la industria de la nutrición humana y la cosmetología porque se pueden extraer unas gomas, que es una goma, un espesante, y tiene un altísimo valor. Pero lo que nos queda de ese fruto, una vez que extrajimos las semillas, es la pulpa, que representa casi un 90% del fruto. Esto no es ninguna novedad, es un producto, podríamos decir, hasta ancestral, que se encuentra aquí en España. De hecho, esto es un cultivo que se desarrolla principalmente en la zona mediterránea, ¿no? Entonces España desde hace años viene produciendo esto, junto con Italia o Portugal o incluso Marruecos o Argelia producen grandes volúmenes, se extraen, como dije, la semilla, pero nos queda la pulpa. Y esa pulpa la podemos utilizar en la alimentación animal. ¿Qué nos interesa, aparte de utilizar este subproducto y darle más valor, si se quiere? Es que nutricionalmente contiene unos polifenoles. Y aquí es como otro de los puntos que creo que vamos a mencionar hoy. ¿Qué son los polifenoles? Bueno, por empezar, son unos compuestos que hoy están de moda porque parecen ser maravillosos porque tienen muchos beneficios para la salud humana como también para la salud animal. Algunas de las características es que son antioxidantes. Entonces, bueno, ahí es donde focalizamos un poco la investigación, utilizar estos subproductos y que a la vez pueden tener un potencial antioxidante sobre los animales, digamos. Es no solo darle una segunda vida a ese subproducto y revalorizarlo, sino darle un uso adicional y buscar ese aporte extra que puede dar si lo usamos correctamente y en las fases que mejor pueda adaptarse a los animales, ¿no? Exactamente. Así como, bueno, como menciono este subproducto, podríamos mencionar, no sé, pulpa de cítricos, podríamos mencionar tortas de olivas, que también luego, una vez que se hace la extracción de los aceites, nos queda un producto que es básicamente un subproducto, pero que es rico, por ejemplo, en hidroxitirosol, que es también polifenol, con probadas capacidades antioxidantes. Ahora, todo bien con esto, ¿no? O sea, parece todo muy interesante, pero hay que mencionar, y algo de lo que lo caracteriza, es que tienen altos niveles de fibra, ¿no? Y en monogástricos siempre ha habido como este conocimiento general de que la fibra pareciera que ser mala, ¿no? En cuanto a la productividad de los cerdos, que si incluimos altos niveles de fibra o productos fibrosos, vamos en detrimento de la alta performance que tienen. Y bueno, este era un poco el cuello de botella, bueno, particularmente en mi estudio, pero en otros estudios que se están haciendo tratando de darle una vida útil a estos subproductos,
es eso, ¿no? El nivel de fibra que tiene y esa característica antinutricional que pueden llegar a tener, tanto por la fibra como por estos polifenoles, porque por ejemplo, acá no me quiero enredar mucho, pero la pulpa de algarroba, dentro de esos polifenoles, que son un complejo enorme y están caracterizados por diferentes tipos de compuestos, se encuentran los llamados taninos, que seguramente uno los conocerá, que están presentes en el vino también, por ejemplo, ¿no? O sea, son polifenoles que reconocemos, y esos taninos, desde el punto de vista nutricional, se los ha visto como unos compuestos negativos. ¿Por qué? Porque suelen afectar negativamente a la palatabilidad. Y acá es el otro punto que podemos considerar negativo. ¿Qué pasa? Se suelen unir a proteínas o pueden estar unidos a la fibra, y eso nos va a llevar a que disminuyamos la digestibilidad de los piensos o de los productos que estamos incluyendo en la dieta, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos que jugar con qué niveles vamos a incluir de este subproducto para no repercutir negativamente sobre la digestibilidad de nuestra proteína, ¿no? Este compuesto tan importante dentro de la alimentación de los porcinos. De todas maneras, como bien dices, la fibra, la verdad que la evolución en los últimos años dentro de los monogástricos ha sido de, como bien decías, de estar completamente prohibida, entre comillas, o con bastante mala prensa, a que últimamente cada vez más, siempre en determinadas frases y como muy bien dices, a unos niveles lógicos, cada vez se le da más valor por ese factor que tiene a nivel de seguridad digestiva, a nivel de mejora digestiva, o sea, que es un punto también importante a valorar. Y me gusta que nombres otros subproductos, pero por ejemplo, en el caso de algarroba, sí que es verdad que España es productor, pero a lo mejor no es tan conocido, pero desde luego todo el mundo conoce el aceite de oliva y sobre todo aquí en el sur de la península, en Andalucía y en el Levante, tenemos una cantidad de subproductos de esta producción altísimo. O sea que si se puede revalorizar puede ser muy interesante tanto para nosotros como para el sector del aceite de oliva. Sí, exacto. Sí, y esto es importante también cuando hablamos de subproductos, porque un poco la regionalidad, ¿no? Estamos hablando de subproductos que nutricionalmente pueden no ser lo que desearíamos desde el punto de vista de los niveles de energía o desde el nivel de proteína que nos aportan al pienso. Entonces, eh, es co- a ver, ¿a dónde voy? Que necesitamos trabajar con productos que estén disponibles localmente. No, cuando lo analizamos desde el punto de vista económico, tratar de transportar, no sé, un subproducto de oliva de una región productora, como puede ser el sur de España, hacia el País Vasco, por decir, una zona que no produce tanto, que no produce, nos puede incrementar mucho los costos de un producto que nutricionalmente capaz no termina siendo competitivo al momento de incluirlo en el pienso, ¿no? Entonces, la localidad de esos subproductos es determinante y bueno, cada zona analizará qué disponibilidad tiene de sus productos. En este caso, por ejemplo, la pulpa de algarroba, en toda la región de Valencia, el sur de Cataluña, lo encontramos disponibilidad, pero luego en el norte a lo mejor esto ya no es viable, ¿no? Entonces, Es lo que comentabas de las patas de la sostenibilidad. Claro, al final también es que sea sostenible económicamente y como bien decía, si al final queremos aprovechar un subproducto, pero tenemos que aumentar su huella de carbono en transporte, etcétera, ya no tiene esos beneficios o no tan marcados. exactamente, sí, 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 es así. Y algo que no quería dejar pasar es lo que comentaste sobre esta revalorización que se está haciendo un poco de la fibra, particularmente en animales de primeras edades, y es acá donde que cada vez está habiendo más estudios con esto también de que se ha prohibido el uso de determinados antibióticos como el óxido de zinc y así es donde también los subproductos, estos fibrosos y ricos de vuelta en polifenoles, pueden jugar un papel interesante, particularmente, y vuelvo a remarcar con el tema de la pulpa de algarroba, hay estudios donde han encontrado efectos antimicrobianos, han encontrado efectos antiparasitarios también en lechones, y una de las características que tiene es que es un compuesto astringente, ¿no? Entonces esto disminuye un poco la humedad a nivel gastrointestinal y puede tener un efecto benéfico sobre la salud gastrointestinal. Entonces, tenemos una serie de efectos que se van generando positivos que
muchos estudios han encontrado que hay una disminución, por ejemplo, de los casos de diarrea en lechones. Entonces, creo que aquí, y acá aprovecho para hacer un poco publicidad, o sea, será una de las próximas líneas en las que estaré investigando, que es la inclusión de estos subproductos en animales de primeras edades, como una alternativa para paliar estas nuevas exigencias que tenemos en la reducción de antibióticos y para mejorar el bienestar y la salud de estos animales que suelen ser los que más desafiados están en cuanto en términos de salud por las condiciones a las que se exponen. Por ahí no tanto como los animales en terminación, ¿no? Está claro que desde que se prohibió el uso de óxido de zinc como promotor en primeras edades y con las nuevas legislaciones de medicaciones que estamos obligados a medicar menos, sobre todo en tema de piensos, etcétera, cualquier ayuda a nivel digestivo puede venir muy bien y esa capacidad de este subproducto o de otros similares entiendo que puede ser un apoyo, una pieza más del puzzle que nos ayude a controlar toda esta patología y esta problemática en esas primeras edades. Exactamente. De hecho, algunos estudios que hemos estado realizando, y esto también se apoya en otras experiencias previas, es que estos compuestos, como mencioné al inicio, son los polifenoles y los taninos condensados, son compuestos que son antioxidantes, pero también tenemos que tener en cuenta que pueden llegar a tener efectos inmunológicos, o sea, pueden modular la respuesta inmunitaria de los animales. ¿Por qué? Y acá es algo interesante porque los procesos oxidativos o antioxidantes están muy relacionados con los procesos inflamatorios. Cuando un animal, por ejemplo, vamos a plantear el caso de los lechones, cuando un animal se encuentra en situaciones que pueden ser estresantes, se incrementa lo que se conoce como especies reactivas de oxígeno, que son compuestos oxidativos, por decirlo de alguna forma. Estos compuestos oxidativos lo que hacen es disparar una cascada de reacciones inflamatorias, estimulan, por ejemplo, la proliferación de citoquinas que son inflamatorias, entonces generan un proceso inflamatorio y se empiezan a desencadenar una serie de problemas, por ejemplo, gastrointestinales, ¿no? Entonces, que nos van a terminar generando diarreas. Bueno, es ahí donde estos polifenoles pueden actuar como componentes que van a modular un poco esa actividad inflamatoria, disminuyendo los procesos inflamatorios que se encuentran a nivel intestinal y pueden incluso hasta mejorar la absorción de los nutrientes y, como decía antes, disminuir los casos de diarrea. Entonces, es bastante más compleja que decir, bueno, tiene un efecto antimicrobiano y ya está, sino que nos pueden actuar a diferentes niveles y como respuesta final obtenemos una mejora en la salud intestinal de esos compuestos. De hecho, y acá voy a enlazar con otro de los temas que hemos estado trabajando, es el uso de vitamina, con el caso de vitamina E. La vitamina E es un antioxidante por excelencia, de hecho es el más utilizado a nivel de los piensos, y se sabe que puede haber una interacción entre estos componentes polifenólicos y la vitamina E. Algunos autores hablan de que determinados subproductos pueden incluso hasta proteger a esa vitamina E, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros incluimos vitamina E, esa vitamina E actúa como un antioxidante y se va, digamos, de alguna forma, entre comillas, consumiendo, ¿no? Cuando va actuando como un antioxidante, esos compuestos que dije antes que eran oxidantes, lo van consumiendo. Y entonces ahí donde juegan una interacción los polifenoles, que lo pueden proteger a esa vitamina E y bueno, y mantener los niveles relativamente estables a nivel intestinal. Y bueno, entonces esto nos genera un beneficio, ¿no? Desde una interacción benéfica. Entiendo que, bueno, la vitamina E tiene muchas funciones, entiendo que puede ser como un ahorro de vitamina E, como estos polifenoles actúan Exactamente. evitando esa oxidación, ahorran esa vitamina E que luego puedes usar metabólicamente en otras muchas actividades dentro de los animales. Exactamente, sí, sí, eso es un poco de lo que se está comentando en la ciencia, digamos, en el mundo académico, que pueden ahorrarlo porque lo ahorran, porque actúan los polifenoles como antioxidantes, o incluso otro de los mecanismos que se han propuesto es que estos polifenoles, por ejemplo, las catequinas, que en el caso de la pulpa de algarroba también las tiene, pueden regenerar esa vitamina E. O sea, una vez que la vitamina E se ha oxidado porque hubo un agente oxidante que lo oxidó, estas catequinas lo pueden regenerar. Entonces lo vuelven, digamos, lo vuelven en un estado activo para que vuelva a actuar contra otro agente oxidante. Entonces,
los polifenoles pueden actuar de muchas vías, no me quiero acá poner muy, muy técnico, pero pueden actuar de muchas formas. Y una es, como dices tú, ahorrar vitamina E porque son ellos los que van a actuar sobre las especies reactivas de oxígeno o porque lo puedan regenerar. Entonces, acá nos permitiría tener un efecto ahorrador, ¿no? De esta vitamina E que sabemos que es un aditivo muy caro y que de hecho, si nos fijamos en las recomendaciones nutricionales, por ejemplo, del NRC, nos recomienda que la dosis que utilicemos en porcinos sean de 10 a 25 unidades internacionales por kilo de pienso, pero con los niveles productivos que tenemos hoy en día, con animales extremadamente eh, con alta performance, por decirlo de alguna forma, estos niveles pueden llegar en algunas condiciones a quedar como subóptimos, ¿no? Entonces, es ahí donde empezamos a trabajar de, bueno, a ver, hay que hacer una actualización posiblemente a estos niveles de vitamina E y de otras vitaminas que están establecidas, porque sabemos que nos pueden generar un efecto benéfico sobre los animales, particularmente en este escenario en el que se ha limitado el uso de antimicrobianos, ¿no? Entonces, esa vitamina E, aparte de ser un antioxidante, también, nuevamente, tiene un efecto antiinmunitario, porque de vuelta, o sea, los efectos no son como aislados, sino que aquí en el animal se nos van dando una complejización de procesos que están todos interrelacionados. Entonces, la vitamina y E también actúa como un antioxidante, pero va a promover distintos procesos inmunitarios favoreciendo o controlando la proliferación de células T, de linfocitos T, natural killer y algunas citoquinas que se nos van a expresar a nivel intestinal. Estas también pueden ser moduladas por la presencia de vitamina E. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que nos puede generar una ayuda cuando estamos limitados en el uso de antibióticos, ¿no? Al final, como bien dices, ahora mismo y cada vez más en la industria vemos que cada vez el puzzle tiene más piezas, que están todas unidas y que al final hay que ir tocando en muchos sitios para poder conseguir el resultado que quieres. Y como bien dices, el NRC, bueno, al final también es cierto que el NRC habla siempre de estados carenciales, es decir, estos son los mínimos para no tener patología carencial, pero al final, como muy bien dices, las nuevas genéticas, llegando solo a ese nivel generalmente en vitamina E y en otros muchos, para sacar todo el potencial genético nos quedamos cortos. Yo creo que a niveles del NRC vamos poquita gente o va poquita gente tan justo, pero es cierto que igual debería replantearse. Una curiosidad personal mía, ya que estábamos hablando, lo habéis visto también en corderos, ¿no? Entiendo que me has dicho que tu estudio es en porcino y corderos, ya que estamos más centrados en porcino, pero me resulta curioso saber si los efectos que habéis visto son similares y se mantienen en todas las especies, pero también hemos hablado de que en humana está muy de moda el tema taninos, etcétera. Entonces, Sí, efectivamente. En corderos hicimos ya un estudio más a nivel génico de expresión de marcadores inmunológicos y de expresión de algunas enzimas antioxidantes y que en este caso profundizamos un poco más sobre los efectos que estaban teniendo estos taninos condensados y la vitamina E y veíamos, como te comentaba antes en cerdo, que ya se ha documentado en otros estudios, que pueden o tienen un efecto de regular la capacidad inmunitaria de esos corderos, que en este caso eran corderos al destete, ¿no? O sea, eran animales que a los 40 días se habían destetado, entonces en ese sentido están siendo desafiados porque han sido transportados, o sea, muy similar a lo que ocurre con lechones, a eso voy, ¿no? Y claro, y estos animales sí que veían modificada su actividad, tanto inmunitaria como la actividad antioxidante, y los polifenoles, tanto como las vitaminas E, nos generaban un impacto favorable, o sea que eran animales que estaban con, con un tejido que se encontraba con mejor actitud desde el punto de vista inmunitario, capacidad inmunitaria ante ese desafío nutricional al que estaban siendo sometidos, digamos. Eh, bueno, ahí hay que tener en cuenta que tenemos un ingrediente o un componente bastante importante que es la actividad ruminal que pueden tener esos taninos. Entonces esos taninos sí que pueden llegar a tener un nivel de transformación extra en comparación con los lechones o los cerdos adultos cuando le damos los polifenoles.
Desde luego es una producción completamente distinta, pero resulta curiosa, tiene sentido que esos procesos metabólicos que a nivel evolutivo son similares, los hayáis visto en ese estudio. Tal cual. Y te quería comentar que otro de los grandes resultados que encontramos era sobre el impacto que teníamos sobre la calidad de la carne. Y aquí, claro, la vitamina E juega un papel importantísimo en el caso de la carne de rumiantes, sobre todo porque al ser distinta la estructura de las proteínas de la carne, en el caso de los rumiantes, con respecto a los porcinos, la vitamina E tiene un papel, como decía, importante sobre la preservación tanto del color como de la oxidación lipídica, y ahí sí que es más importante la utilización de altos niveles de vitamina E que en el caso de los cerdos. En el cerdo sí que también con altos niveles de vitamina E logramos disminuir la oxidación lipídica, pero no teníamos un impacto sobre el color, cosa que sí ocurre cuando hablamos de carne con rumiantes, de carne de rumiantes. Entonces, eso, bueno, eso es interesante para comentarlo, aunque, bueno, es algo que un poco ya se sabe, la importancia que tiene la vitamina E en el caso de corderos o de bovinos. En cerdos también se han investigado distintas dosis suplementadas en porcinos de vitamina E, pero los efectos que tenemos finalmente sobre la calidad de la carne no son tan marcados como ocurre en el caso de los corderos. Entonces, ahí ya sí que no nos interesaría trabajar con altos niveles de vitamina E si pensamos en una mejora de la calidad de la carne posterior, pero sí que, bueno, sí que podemos tener una mejora en cuanto a la performance en la granja, digamos. ¿No? Y en calidad de carne, creo recordar que hay algún estudio que sí que es cierto que en el color, etcétera, no hay tanto, pero por ejemplo en caso de porcino sí que creo que hay algunos estudios con tiempo de vida útil en bandeja, que eso también para producto en fresco y tal puede ser un tema muy interesante para las cárnicas, pero sí que es cierto que está menos desarrollado que en rumiantes. Bueno, hemos hablado mucho de sus productos, de estos taninos, etcétera. Hemos visto todos sus beneficios, hemos hablado alguno de las pegas que pueden tener. ¿Cuál crees que son esos problemas en la industria para que al final no estén tan en uso? Entiendo que parte de lo que hablábamos, al final es la localidad, que hay que usarlo solo en momentos precisos, que puede ser que la producción no sea simétrica a lo largo del año, no sea más estacional y eso también a nivel de industria nos complica. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto para animar a la industria a que consumamos más de estos subproductos? Sí, ya, o sea, a ver, ya un poco me adelantaste con esto, la estacionalidad del producto. Eso nos marca un poco baches, digamos, que existen. Eh, un poco la deficiencia que pueden tener si lo comparamos con otros ingredientes. Por ejemplo, en este caso, en estas dietas, nosotros buscamos reemplazar principalmente cereales, ¿no? Claro, los cereales no son una fuente rica de proteínas comparado con otros ingredientes, pero en comparación con la pulpa, la diferencia en los niveles de proteínas son grandes, ¿no? Entonces, cuando tú llevas a incorporar un producto fibroso, sobre todo en caso de cerdos o de cebo, tienes que recurrir a otra fuente que te aporte, por ejemplo, proteínas, como terminó siendo nuestro caso. Entonces, ese tipo de cambios te puede llevar a que tengas claramente un incremento en el coste de los piensos, porque puede que tú estés utilizando un subproducto que es económico porque los tienes disponible, porque es un producto que está disponible localmente, pero claro, esta incorporación de otros ingredientes que te aporten o que te suplan las deficiencias que estás generando el subproducto pueden llevarte a incrementar los costes. Entonces aquí yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es en qué categoría nos conviene utilizar estos subproductos. Por ejemplo, nosotros lo habíamos empleado en animales de cebo, ¿no? Entonces, es una categoría en la que necesitamos utilizar muchos mayores niveles de estos subproductos para alimentar a los cerdos, porque consumen mucho pienso, y, y eso puede hacer que incluso nos lleve a incrementar el coste del pienso, a pesar de que estamos trabajando con un subproducto. Sin embargo, situación se podía revertir si lo empezamos a implementar en primeras edades, en lechones. Aquí incorporaríamos un nivel mucho más bajo, pero estos efectos positivos que estuvimos hablando, de disminuir los casos de diarrea, mejorar la salud intestinal y demás,
podrían ser un aliciente para poder utilizarlo o incorporarlo en el pienso de estos lechones. Yo creo que ahí va a estar el punto de interés para la utilización de sus productos. Entiendo también que a nivel energético debe ser menos rico que otras materias primas, lo que también puede ser un problema. A mí se me ocurre que quizás podría ser interesante, pero hablo también porque tenemos cierta experiencia aquí en el sur con el tema del orujo, bueno, el orujo, de la pulpa de la aceituna, etcétera. En tema de ibérico, que los niveles son más bajos, o incluso en tema de gestación, tema de madres, que los niveles energéticos y proteicos no son tan altos, ahí probablemente hay más espacio en fórmula y podemos aprovechar ese subproducto para, como bien decías antes, usar los cuatro pilares de la sostenibilidad, porque ahí va a ser rentable y nos va a aportar todos esos valor añadido. Exactamente, sí, sí, sí. Y siendo que en cerdas en gestación, incluso en lactancia, siempre es beneficioso utilizar una fuente de fibra, yo creo que también que es interesante. Ahora tiene la limitación de los niveles a ver, cuánto produce este subproducto y cuánto tengo disponible para utilizar en mis cerdas, ¿no? Porque de vuelta estamos hablando de categorías que tienen altos niveles de consumo y una de las limitantes puede ser de estos subproductos es la poca disponibilidad o sí, poca oferta que puedas llegar a tener. Entonces, claramente es una categoría que es interesante incluirlo, pero teniendo en cuenta que puede llegar a tener una limitación en cuanto a oferta. Pero sí, incluso en ibérico también, lo que decía, o sea, dietas mucho menos proteicas, ya ahora entonces empiezas a tener menos esa dependencia de tener que incluir una fuente proteica externa, porque no tienes que llegar a unos niveles proteicos tan altos en el pienso, entonces eso ya te facilita la incorporación de estos subproductos, que distinto en los cerdos de alta performance, donde tienes que unos niveles proteicos mucho más altos, entonces ya tienes los movimientos que tienes dentro de la formulación ya son más limitados, ¿no? Ahí en primeras edades tiene mucho sentido, pero sí que es cierto que en primeras edades tiene el problema de que lo primero, que los nutricionistas somos muy conservadores y siempre nos da todo vértigo, Sí, pero también sobre todo que si no es estable a lo largo del año, intentamos siempre reducir al máximo posibles cambios en esas etapas. Pero es cierto que tiene unos beneficios y sobre todo hoy en día que cada vez usamos más fibras y más probióticos, prebióticos, que afrontamos toda la salud intestinal del lechón y la salud general del lechón desde más ámbitos, todas estas ventajas que comentábamos pueden ser bastante interesantes. Pues Diego, yo estoy encantado de hablar contigo, creo que estamos aprendiendo muchísimo, que estamos hablando. ¿Qué te gustaría remarcar? Yo es que me veo incapaz de sacar un tema más que los demás, pero ¿qué te gustaría remarcar? ¿Qué te gustaría dejar como la típica píldora para que la gente se lleve a casa de esta conversación? bien. Bueno, como principal mensaje yo creo que a perderle un poco el miedo a la inclusión de productos fibrosos, siempre que logremos compensar los requerimientos nutricionales en el pienso, creo que es factible. Nosotros llegamos a incluir hasta un 20% de pulpa de algarroba en el pienso de cerdos en terminación de alta performance. Eran animales que tenían una ganancia de 1,2 kg, 1,1 kg por día, y con estos niveles de inclusión no tuvimos ningún problema, o sea, no se disminuyó la ganancia de peso, ni la tasa de consumo, ni incluso la tasa de conversión. O sea que yo creo que eso es un buen mensaje, que es factible incluirlo, perderle un poco el miedo a esos niveles de fibra que podemos incluir, pero claro, siempre teniendo en cuenta mantener los requerimientos proteicos, que los aportes energéticos que estamos realizando. Y lógicamente también considerar los vaivenes que, como decíamos, las ofertas que pueden tener los subproductos. No es una recomendación generalizada utilizar este producto sin importar los factores externos, claramente, o sea, hay que considerar la oferta que tenemos, eh, las fluctuaciones de precio que pueden tener, que incluso en el caso de sus productos suelen ir acompañadas tanto por el incremento de los otros ingredientes como por el incremento en el precio del producto principal. Por ejemplo, en el caso de la pulpa de algarroba, es un subproducto de la fruta de algarroba, pero que el precio lo marca la semilla, ¿no? Que es el garrofín. Cuando tenemos un incremento en el precio del garrofín, también nos termina subiendo el precio del subproducto. Entonces, es necesario hacer un análisis detallado de la,
del coste de ese producto, ¿no? Eso es curioso porque con algunos subproductos, es que es lo que habla, ya es un mundo que aquí podríamos estar mucho tiempo, pero con algunos subproductos sucede al revés. Es decir, cuanto más caro es el producto en sí, más necesidad tienen de deshacerse de ese desecho, por así decirlo, y más barato lo ofertan para poder producir más de lo caro. O sea, es curioso cómo en función del subproducto, etcétera, eso puede variar. Al final es todo, como bien dices, oferta y demanda, y a mí me parece una muy buena conclusión lo de el perder el miedo a, oye, hay que valorarlo, ver posibilidades y si en fórmula entra y conviene, poderlo usar. Yo no me atrevería a un 20%, no lo voy a negar, sería más conservador, pero desde luego sí que me parece una posibilidad interesante el estudiarlo, valorarlo y hacer inclusión de este tipo de productos. Sí, creo que esto que acabas de decir es importante y ahí es donde se basa un poco la investigación y desafiarnos a veces y desafiar incluso a los animales a establecer determinados límites, ¿no? O sea, algunas recomendaciones, por ejemplo, FEDNA recomienda una inclusión de este producto hasta un 6% máximo, pero todos los estudios que hay en el caso de cerdos en cebo, los niveles que se han utilizado son más altos, 15%, no, sin citar mi trabajo, 15%, y no han encontrado impactos negativos, pero esto de vuelta, ¿no? O sea, siempre y cuando tú te asegures de que con otras fuentes mantendrás los niveles proteicos, energéticos, ¿no? Y esto, de que los taninos condensados, otro de los mensajes que me interesaría dejar es que los taninos condensados son vistos siempre negativamente porque nos afectan a la digestibilidad de la proteína, nos van a afectar la palatabilidad del pienso, pero no siempre es así. En este caso, nosotros incluimos cantidades relativamente altas de este producto y la palatabilidad no se nos ve afectada. También es cierto de que se caracteriza por ser un producto rico en azúcares, entonces hay una contraposición, lo cual también puede ser muy interesante para lechones. Eh, pero en fin, o sea, no siempre vamos a tener un impacto negativo asociado a esos taninos condensados, que siempre es una de las ideas, ¿no? Es un producto rico en taninos, seguramente nos va a disminuir la performance, va a disminuir el consumo de pienso o incluso aumentarlo porque no se están cubriendo las necesidades proteicas y demás. Entonces, bueno, cada producto también es particular y cuando estamos hablando de polifenoles, aquí todo un mundo y los polifenoles de entre ellos también pueden interactuar y generar estructuras más complejas, entonces que no todos los taninos son iguales, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el mensaje que me interesaría dejar. Pues me parece un mensaje muy bueno para resumir. De nuevo, darte las gracias por tu tiempo, Diego, por haber estado hoy con nosotros y a todos nuestros oyentes por haber llegado hasta aquí. Y de nuevo, muchísimas gracias y os esperamos en el próximo episodio de Porcicas. Muy bien.